Muy buenos días, somos del grupo 2.1 y el día de hoy vinimos a presentarles nuestro video con temática de la Guerra Fría. Nuestro grupo está compuesto por Mariana Estolano, Melissa Figueroa, Amina Zazueta, Rubí Guerrero, Nancy Muñoz, Jimena Mancinas y su servidora Elionaí Padilla. Se le denomina como Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque forjaron muchas tensiones y llegaron en varias ocasiones al borde de la confrontación, nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que ambas eran las únicas superpotencias del planeta. Causas. Las causas de la Guerra Fría pueden resumirse en el miedo y el sentimiento anticomunista que el surgimiento del comunismo desató entre los sectores de poder en Europa y Estados Unidos, a partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estallido de la Guerra Civil China en 1927. Otras causas serían: la URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar a la URSS. Además del conflicto político-militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. Desarrollo. La Guerra Fría fue un estado de beligerancia casi permanente entre dos bloques geopolíticos: la Unión de Repúblicas Socializadas Soviéticas y sus aliados eventualmente reunidos en el Pacto de la Varsovia, y el binomio Estados Unidos y Reino Unido y sus aliados eventualmente reunidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No fue una guerra convencional, en el sentido de que no hubo ejércitos o tropas del Pacto de Varsovia, invadiendo o atacando posiciones de OTAN. Entre estos dos bloques principales hubo un enfrentamiento ideológico, una carrera armamentista y unos pocos incidentes aislados tales como aviones espías derribados. El punto más álgido en el que las partes estuvieron más cercanas a una guerra caliente, que con seguridad hubiera sido una guerra nuclear. Fue así llamada la crisis de los misiles, en octubre de 1962. El mapa muestra a los países del Pacto de Varsovia y a la OTAN, los países alineados a la Unión Soviética y alineados a Estados Unidos, y los países neutrales. Tengo una duda con respecto a Yugoslavia. Creo que debería ser rosado pálido. En amarillo, la República Popular China y Albania, que aunque comunistas estaban separados del bloque soviético. Así que, dada la descripción aquí dada, la Guerra Fría ocurrió en estos países de color vivo. Este mapa, sin embargo, nos muestra otra cosa. Hay una serie de cruces rojas, azules y verdes. Esas cruces indican ejércitos irregulares, financiadas, apoyadas o afines bien al Pacto de Varsovia o bien a la OTAN, y no alineadas. Lo otro es que ese mapa representa un momento en particular de la Guerra Fría, alrededor de 1980. Veamos un mapa de África en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial e inició la Guerra Fría. Vemos cómo Angola y Mozambique, rojo claro en el mapa de la Guerra Fría, son aliados de la URSS hacia 1980, pero en 1945 era parte de Portugal, que es azul oscuro, miembro de la OTAN, y algo similar pasó con Congo, mientras que varias escolaciones francesas y británicas son rosa palo. El proceso de descolonización de África estuvo marcado por guerras de independencia, en varias de las cuales grupos independentistas, apoyados, financiados o simplemente afines de la Unión Soviética, se enfrentaron a poderes coloniales de la OTAN. Hay dos guerras que en particular se destacan: la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En ambas participaron activamente tropas de la OTAN, Estados Unidos y algunos aliados, y tropas de las que sería Pacto de Varsovia, Corea o asesores militares de Vietnam. Esto, junto con todas las cruces rojas y azules, nos muestran que la Guerra Fría no solo fue una guerra de mentiras o una escalada armamentista sin batallas.
Hubo batallas, hubo varias guerras calientes peleadas por aliados de la Unión Soviética como Vietnam del Norte, contra aliados de la OTAN como Vietnam del Sur. Hubo apoyos a grupos irregulares que pelearon guerras civiles de diferente intensidad. Y al combatir todos estos incidentes, la Guerra Fría ocurrió en casi todo el planeta habitado, incluso en la estratosfera y hasta en la Luna. Si se tiene en cuenta que la carrera espacial fue parte de la Guerra Fría, aunque no estrictamente acciones hostiles o bélicas. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Fin del comunismo. Como podrás ver, las consecuencias de la Guerra Fría permanecen hasta la actualidad, lo que la convierte en uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Las reformas de Mikhail Gorbachev, que liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes del Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como inestabilidad y violencia política permanente. La historia mínima intenta explicar estos procesos conectando dos historiografías que normalmente están separadas, la historia de las relaciones internacionales y la historia contemporánea de América Latina. Al ser la Guerra Fría un conflicto internacional, el libro intenta reflexionar sobre cómo se conectaron e influenciaron recíprocamente las dinámicas internacionales desencadenadas por el conflicto bipolar y los procesos de transformación política, social y económica que se desarrollaban de forma paralela en la región latinoamericana.